Estamos de regreso, gracias por continuar informándose de forma responsable como solo Voz TV lo sabe hacer. Desde que la Organización Mundial de la Salud declaró como pandemia el COVID-19 por su rápida proliferación a lo largo del mundo y también especialmente en países de América Latina, sobre todo en Centroamérica, esto ha afectado de forma significativa la economía. Recuerde que los países centroamericanos han decidido tomar o extremar sus medidas para evitar la proliferación del COVID-19 en el Istmo. Una de las medidas es el cierre de fronteras terrestres, marítimas y algunos países el cierre de fronteras aéreas. ¿De qué manera o qué efecto está generando la pandemia del COVID-19 en Centroamérica? De eso hablaremos el día de hoy en la siguiente entrevista, y para hablar sobre esto o brindarnos su punto de vista, nos acompaña vía Skype Fernando Carcache, quien nos comparte su punto de vista al respecto. Gracias, Fernando, por brindarnos su tiempo y por supuesto por brindarnos su análisis respecto al tema. Hola, sí, muchas gracias por la invitación. Fernando, podemos iniciar esta conversación hablando un poquito sobre qué efectos está generando la rápida proliferación del COVID-19 en Centroamérica. Sin duda alguna, un hecho sin precedente en la región, y una de las cosas que nosotros estamos viendo acá desde Panamá, por ejemplo, es que cada día el gobierno, en articulación con distintos sectores sociales y en reuniones con agencias multisectoriales, están tomando e incrementando las medidas. Al día de hoy, lunes, todos los vuelos de entrada y de salida a Panamá han sido cancelados. En los próximos días estamos esperando de que también todo el mundo esté en sus casas y sea un mandato el no salir de las casas. Hace 2 semanas se dio el primer caso de COVID-19 en Panamá, y desde la fecha al día de hoy tenemos 313 casos hasta ayer a las 6 de la tarde. Posiblemente, y las autoridades consideran de que estos casos van a aumentar. El gobierno de Panamá ha empezado la construcción de un hospital en una zona comercial, y se estima que en menos de un mes se tenga un hospital que va a estar orientado específicamente a tratar pacientes con el COVID-19. Sin duda alguna, los comercios son las áreas más afectadas. Sabemos que en todos los países no todo el mundo puede resguardarse por 2 meses dentro de sus casas o por un mes, pues la situación económica en la región es similar. Y todavía hay algunas personas que todavía están circulando. Sin embargo, frente a esto, tanto el Ministerio de Salud de Panamá como el gobierno en general están planteando incrementar y aumentar las medidas de tal forma que las personas no puedan salir. Se nota en el comercio, por ejemplo, la ausencia de ciertos productos, muy leve, pero sí, se está notando, por ejemplo, el desabastecimiento de alcohol gel, que eso, bueno, en todos los países. También el papel higiénico, que en un momento había sido que no había, pero bueno, acá sigue habiendo. Pero algunos productos, sin duda alguna, no solo por el tema de Nicaragua o de Panamá o de Centroamérica, sino por la ruta del abastecimiento de los alimentos, sí va a haber escasez en el mediano plazo. Fernando, algunos países de la región han decidido cerrar sus fronteras como un plan de contingencia para la proliferación del COVID-19. ¿Qué tan factible o qué tan sostenible es este plan? No solamente para evitar la proliferación del virus en sí, sino también para mantener la estabilidad económica en este proceso de extrema emergencia sanitaria que vive la región. Creo que, como muchos mandatarios ya han dicho, lo más importante por encima de la economía es la sobrevivencia de las personas. Si las personas si las personas mueren, pues no habrá personas que dinamicen la economía. Entonces, me parece a mí fundamental tomar la decisión de poder cerrar las fronteras y de poder darse el periodo de cuarentena. A mí me parece interesante y también viable la decisión del presidente de El Salvador, que aun cuando eso tiene implicaciones económicas, sin duda alguna, tarde o temprano los países de la región van a tener implicaciones económicas. Entonces, es mejor que la implicación económica se pueda controlar de esta forma y no que se salga completamente de las manos de los gobiernos.
Si los gobiernos que tienen más recursos, estamos viendo la situación en España, estamos viendo la situación en Italia, estamos viendo lo que pasó en China, y que la única forma como se pudo contener el brote en China tuvo que ser personas en cuarentena por 52 días, o sea, 2 meses aproximadamente. Sabemos que nuestras economías no van a soportarlo, entonces cuanto antes se debería tener un plan que, aún consciente de las implicaciones económicas, tenga como prioridad la salvación de más personas y la prevención de que el virus se propague por más en nuestras ciudades, pues. Concordamos con el presidente Bukele y con usted cuando dice que lo más importante es resguardar nuestra vida. Sin embargo, hay una pregunta muy importante y es ¿qué tan sostenible es para los países de la región el tema de la cuarentena o cuánto tiempo podría la economía de nuestros países, que es bastante frágil, mantener, digamos, la cuarentena? Esto es interesante porque habría que hablar de cada uno de los países. Cada uno de los países tiene características distintas. Por ejemplo, en el caso de El Salvador y en el caso particular de Panamá, el gobierno de Panamá ha dicho que por los próximos 3 meses no se va a pagar ni agua, ni luz, ni hipotecas de casas, ni carros y tampoco pues, ni las tarjetas de crédito. Esa fue una disposición que el gobierno tomó a fin de que las personas y las familias pudieran mantenerse en sus casas sin temor a que van a tener que ir a pagar esos servicios. La economía de los países va a estar afectada, no cabe la menor duda. La afectación que se pueda generar en Panamá es muy distinta a la afectación que se pueda generar en Nicaragua, de eso no cabe la menor duda. Sin embargo, una política pública orientada a apoyar a los más desfavorecidos, y esto a todas las personas desfavorecidas, independientemente de su ideología, independientemente de su color, pues debería ser una política urgente de los países. Y ya estamos observando en Costa Rica también el gobierno ha tomado medidas para apoyar a las pymes. Panamá no es la excepción, El Salvador también. Yo creo que en la medida de las posibilidades de los gobiernos, cuanto antes deberían de promover que las personas puedan estar desde sus casas, pero también apoyar a aquellas personas que más lo necesitan. Ahora, viable o no viable, sin duda alguna, desde el punto de vista económico, va a tener implicaciones económicas. Posiblemente es inviable ya, en el caso de Nicaragua, mantener a familias por más de 60 días. Sin embargo, no tenemos opción. En la situación y el momento en el que estamos con el virus, o es eso, o es que la cantidad de casos aumente exponencialmente y luego ni siquiera se tenga control de la situación, que ese es el principal problema. Excelente análisis, Fernando. Muchas gracias por haber compartido con nosotros su punto de vista y estoy segura que las autoridades podrán tomar en cuenta ese análisis para realizar un plan de contingencia que sea mucho más completo. Muchas gracias. A la orden. Un placer. Continuamos.